Un saludo, queridos amigos. Nuevamente agradecidos por esta oportunidad de compartir principios para triunfar. Principios extraídos de la palabra de Dios que pueden ayudar a que tu vida cada día potencie, cada día alcance, cada día logre mejores resultados en la manera en la cual tú te proyectas en tu peregrinar diario. Queremos compartir uno de los principios importantísimos que encontramos en las Escrituras. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos del 12 en adelante. De cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él la hará. La hará también, mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y aquí un principio importante. ¿Cómo tú puedes alcanzar una fe de hierro? ¿Cómo tú puedes alcanzar un triunfo extraordinario en la vida? Bueno, para ello es muy importante que tú aprendas a tener una dependencia del Señor. Se cuenta una anécdota muy famosa de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, y se cuenta que el presidente envió una circular a los gobernadores. Esto estamos hablando de junio de 1873, muchos años de ese tiempo. Al final de la misiva, el presidente incluyó las siguientes palabras: mi oración más sincera a Dios es que os bendiga y que tenga vuestro estado bajo su protección. Que Él se designe incluir el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y a la obediencia al gobierno, y despertar un sentimiento de amor fraternal de los unos hacia los otros, y en particular para sus hermanos que han peleado en el campo de batalla. Y finalmente, que su gracia nos mueva a todos a hacer justicia, a amar la misericordia y a conducir con claridad y mansedumbre que caracteriza a los hijos de Dios. Y el autor divino nos acompañe y nos bendiga, pues sin imitarlo con humildad, nunca podremos esperar que la nación sea feliz. Esas son las palabras de este cierre, de esta misiva de George Washington hace muchos años a cada uno de los gobernadores de los diferentes estados de la nación americana en aquel tiempo. Sin duda, él había entendido muy bien este principio para triunfar en la vida. Si quieres hacer grandes cosas en la vida, tienes que tener el respaldo de Dios. No puedes hacer nada por cuenta propia que sea duradero, que sea fructífero, que sea de gran bendición en tu vida. Es importante que tú domines este principio en la vida. Con Dios tú puedes lograr muchas cosas. Sin Dios es muy probable que no alcances o logres ninguna de ellas. ¿Cómo es posible que podamos realizar estas maravillas con el alcance de Dios? Tenemos que tener presente que no es fácil encontrar una promesa como esta en la palabra de Dios. Está fuera de duda que la iglesia primitiva tenía poder para realizar curaciones. Pablo enumera, entre otros dones dados a la iglesia, el don de la sanidad. Santiago también exhorta que cuando los cristianos estén enfermos, que llamen a los ancianos de la iglesia y oren, ungiéndolo con aceite, y sanaría, dice Santiago. Pero está claro que quería decir que solo Jesús podría lograr esta bendición. Y este es el principio que queremos compartir contigo en este día. Nunca dejes a Dios fuera de ninguna de las empresas que tú estés teniendo en la vida. Nunca dejes a Dios fuera de los planes y propósitos que tienes tú. Consulta al Señor antes de formularte un camino y mantén al Señor durante ese camino y glorifícale al final de ese camino. Este es un principio muy importante. ¿Cómo podemos hacer con qué poder podemos hacer esta grandeza? Bueno, el versículo 12 nos está hablando de ese poder. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también. Es decir, que Dios nos está diciendo que cuando nos ponemos en las manos de Él, Él está compartiendo ese poder para que tú puedas realmente lograr esas metas y aspiraciones que tienes tú en la vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando caminamos por la senda correcta que Él ha trazado. Jesús había declarado: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, una buena forma de aplicar este principio es invitando a Jesús que Él pueda avanzar por ese camino y que te esté clarificando cuál es la senda por la cual tú debes transitar. Nunca te aventures en una misión donde no estés seguro o no estés convencido de que el Señor no te acompaña. Ese fue el caso de Moisés, y en un momento le dijo el Señor: si tú no vas conmigo, a ningún sitio yo voy a ir. ¿Cómo es posible que este Moisés, que había sido capaz de intentar defender al pueblo de Israel por sus medios cuando atacó a aquellos egipcios por sí solo, y tuvo que escapar al desierto, pero en el desierto aprendió esta gran lección? Cuando Dios se le aparece, él aprende esta gran lección. Él no solamente podría luchar con 2 egipcios, sino podía luchar con el faraón y todo su trono, porque Dios le acompañaba, porque Dios le guiaba. Y por eso en ese momento en el desierto, Moisés es capaz de decirle a Dios: si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún sitio, porque sencillamente no voy a poder lograr nada. Voy a tener que lograr, igual que en aquel tiempo, huir o escapar o verme en una situación embarazosa. En un momento determinado no voy a poder realizar lo que tú tienes preparado para mí. Es muy importante este principio. Los judíos hablaban mucho del camino que habían de andar, y también el camino de Dios. Sin embargo, Moisés le había dicho claramente, había definido claramente: no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo en el camino del Señor que Dios os ha mandado. Si tú quieres tener ese poder, anda en ese camino, transita en esa senda, marcha en esa dirección, porque no hay otra. Pueden existir este dicho: todos los caminos conducen a Roma, pero al cielo solo a través de Cristo. El poder solo a través de Él. Entonces, podemos citar también a Isaías: entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra en que diga: este es el camino, andad por él. Y esa es lo importante de este principio, que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, que te está mostrando la senda, porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Aprendamos a escuchar a Dios. Muchos pueden decir: yo os voy a enseñarles la verdad, pero Jesús fue el único que dijo: yo soy la verdad. Y hay una tremenda diferencia entre una cosa y otra. Hay muchos que van a querer mostrarte una dirección y te van a estar trazando las cosas más especiales de esa dirección que ellos consideran para compartir contigo. Pero Dios tiene la última palabra. Dios conoce todo. Encomiéndate en las manos de Dios y Él te va a ayudar. Jesús pudo decir: yo enseño la verdad, pero Jesús también dijo: yo soy la verdad. Lo tremendo es que la verdad moral no encuentra simplemente un expositor, sino encuentra un realizador, y ya Jesús lo hizo por ti. Además, podemos descubrir a través de este texto, en el versículo 7 de este propio capítulo, encontramos algunas verdades necesarias para compartir. Si me conocieres, también a mí conoceréis, porque ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. Es decir, es importante tener el respaldo único del Señor. Bien puede ser que el mundo antiguo fuera lo más alucinante. Jesús, para los griegos, Dios era esencialmente el invisible, y los judíos estaban seguros de que a Dios nadie lo había visto jamás. Pero Jesús le dice a Tomás: si me hubieras conocido
habrías conocido también a mi Padre. A través de Jesús, tú puedes tener ese conocimiento que está por encima de lo natural, que está por encima del instinto, que está por encima de cualquier elemento humano, porque viene del más allá. Ese es el sentido de ese Dios único, y por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es igual que ver a Dios. En la historia antigua hay un relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en primera línea de batalla, y su espada era muy temida por sus enemigos, porque era un heraldo de las matanzas y también de las victorias. Su rey pidió una vez que le mostrara su espada para ver qué había de especial, qué había de mágico en ella, y él se la mostró con mucha humildad. Y el rey le dijo, no veo nada diferente en tu espada a la del resto de mis lugartenientes. ¿Qué hay de especial? Y él le dijo, es que no es la espada, es el brazo y el corazón del que la porta. Por eso, si tú deseas verdaderamente tener ese gran poder de realizar grandes cosas, encomiéndate en las manos de Dios, que Él tiene esa habilidad para ofrecerte esa tremenda bendición. El versículo 13 de esta porción bíblica, y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que este es un poder sin límite. Si tú quieres en la vida tener este poder, pídele a Dios que te acompañe, que te ayude. Dios sabe lo que es sufrir en la tentación. Él lo atravesó. La vida de Jesús no los presenta, no la serenidad, sino la lucha de Dios. Es fácil imaginarte a Dios viviendo en una serenidad y paz que no podía alterarse con el mundo. Pero Jesús nos muestra que eso es totalmente injusto, porque Él vivió en medio del descrédito de los fariseos, en medio de la oposición del propio pueblo que gritó finalmente en un momento de su vida, crucifícanle. Él vivió, sintió en carne propia, cuando no lo escuchaban, cuando no lo entendían. Él vivió, y como Él ha vivido eso, nadie mejor que Él para concederte ese poder de atravesar cada una de esas incomprensiones, cada uno de esos descréditos, y darte la victoria para salir adelante. Porque sencillamente es verdad su palabra. Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Es decir, Dios conoce y Dios hace las obras. No tienes que hacerlas tan siquiera tú. Dios a veces hace que estemos callados, que estemos tranquilos, y Él está obrando. Él está obrando. Y nos sorprende cuando encontramos entonces una respuesta muchas veces más acertada y contundente de la que habíamos planificado lograr, porque es Dios el que está obrando. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, que encontramos esa tremenda verdad, pero la encontramos por la gracia de esa unidad que tenemos con el Padre. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de manera que creedme por las mismas obras. Esta fue una de las influencias de Jesús en un grado incalculablemente mayor. Él trajo a la humanidad el acento, el mensaje y la mente, y trajo el corazón a este mundo. Debemos recordar que cuando Dios está en todo, Él no fue una excepción cuando escogió a Jesús para que viniera al mundo. No lo hizo para suavizar el duro corazón de Dios. Vino sencillamente porque Dios lo envió, vino para hacer la obra. Lo que Jesús le dijo a Felipe fue un resumen: escucha, mírame y cree en mí. Necesitamos, para poder aplicar este principio, seguir estos mismos pasos, escuchar la voz de Dios, mirar a Dios en el proceso, y de igual manera creer en Él, creer que Él está con nosotros, porque es promesa de Él.
lo que Él ha confirmado a su pueblo, lo que Él ha declarado a su iglesia. Y esa es una manera interesante de aplicar este principio. Y si lo hacemos, su impacto personal nos obligará a creer en que Él es el Salvador del mundo y nuestro propio y suficiente Salvador personal. Un padre cuenta una ilustración. Fue a visitar a su hijo, que era un médico en una gran ciudad. Y después de un saludo pues bien efusivo, el padre le preguntó a su hijo: hijo, ¿cómo va tu negocio? El hijo le respondió: no muy bien, papá, no muy bien. Esa misma tarde el padre fue a acompañarle a su hijo a la clínica donde su hijo donaba los servicios a una población pobre y muchos acudían para ser sanados. 25, 30 desafortunados, pobres, recibieron los servicios médicos de aquel hijo. Cuando el último había recibido tratamiento y la puerta se cerró, el padre le dijo: hijo, me dijiste en la mañana que tu negocio no iba bien. Si yo hubiese atendido 25 personas en este día, en este mes, y le hubiese ayudado de la manera en que tú lo has hecho hoy, yo entendería que mi vida habría servido de algo. El hijo le respondió: sí, papá, estoy ayudando a otro, pero no estoy ganando mucho dinero. El padre le respondió: ¿dinero? ¿Qué vale el dinero comparado con el privilegio de ayudar a otros? Echa tu pan sobre las aguas y él regresará aumentado. Este principio para triunfar, el principio de invitar a Dios a que sea parte activa en nuestra vida, nos va también a ayudar a tener el poder de ser escuchados. Dice el versículo 14 de esta porción de Juan: si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Miren con qué palabras más concisas y con una precisión de cirujano nos está confirmando la aplicación de este principio. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fijemos con cuidado cuando Jesús dijo que nos había concedido en la oración en su nombre. La prueba es la oración. ¿Puedes hacerla en el nombre de Jesús? Si estás orando en el nombre de Jesús, todo se puede lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió el apóstol Pablo. Y él se encontraba en una inhóspita prisión romana, pero él estaba convencido de que este principio le podría ayudar significativamente en su vida. Nadie podía dar un ejemplo o pedir una vergüenza en su vida. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas? Ama a Dios, ama al prójimo. Cuando tú vayas a tu cama, tu cabeza esté tranquila, tu conciencia de igual manera esté apacible. No hay más que demostrar, no hay más manera de demostrar el amor que obedeciendo a Dios. Fue su obediencia lo que demostró al Padre que Jesús le amaba, y como también debemos demostrar de igual manera que amamos al Padre. Bueno, debemos obedecer lo que Él nos manda. Juan no dejó nunca que el amor se convirtiera en un sentimiento o en una emoción. Su expresión es siempre moral y se manifiesta en obediencia. Si tú estás deseando aplicar este principio, obedece a Dios. Obedece a Dios, escucha su voz, mírale y sigue sus pisadas. Y eso te va a alcanzar una plenitud tremenda. Y aparece en el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es un poder que no caduca. Este es un poder que no termina. Este es un poder que no tiene límites. Este es el poder de Dios en ti. Y ese poder no concluye, no finaliza, sino que cada día se perfecciona, crece
y se hace más latente y perfecto en tu vida. Pero Jesús no nos deja luchar solos en la vida cristiana. Él te acompaña. Por eso es importante invitarle a que Él sea parte, porque Él desea ser parte. Él desea acompañarte. Dijo que no nos mandaría a otro auxiliador. Aquí la palabra es la palabra paracletos. Es alguien que se llama para que nos ayude en tiempos de dificultad y necesidad. Es alguien que está caminando al lado nuestro. Es alguien que nos ve caer y nos anima y nos ayuda a incorporarnos y a seguir adelante. Esa es la palabra que la Escritura nos está diciendo en este pasaje. El Espíritu Santo no entra en ningún corazón rompiendo la puerta. Él espera que tú lo invites. Él espera que tú quieras aplicar este principio en tu vida. Si tú quieres triunfar, necesitas a Dios contigo. Si tú quieres consolidarte, necesitas a Dios contigo. Si tú quieres experimentar la paz de Dios más allá de lo que otros pueden entender, necesitas invitar a Dios que camine contigo, porque Él te entiende. Créeme que Él te entiende. Si tu situación es de dolor, Él atravesó el dolor de los clavos solo. Él conoce lo que es el dolor, pero Él también tiene el poder para revertir y cambiar, porque no se quedó en la tumba. Preparó ese camino glorioso, el camino de la resurrección que Él tiene para nosotros. Jorge Mueller fue un cristiano inglés que organizó varios orfanatos en la ciudad de Bristol. Por eso es mundialmente conocido como Jorge Mueller de Bristol. En uno de sus días, en un fría momento de nevada en Inglaterra, uno de sus orfanatos se le descompuso la calefacción y repararlo pues llevaba tiempo. Estaba soplando un aire muy, muy helado que afectaba a todo el lugar. Mueller cuenta en sus biógrafos que se puso a orar de la siguiente manera: Señor, estos son tus huérfanos. Permite que el viento del norte cese y sople viento del sur. Permite que los trabajadores puedan estar dispuestos a trabajar en la reparación y se haga rápido. Lo cierto que cuentan es que el viento giró cuando no debía hacerlo. Los trabajadores pudieron completar la tarea y finalmente la calefacción quedó repuesta para ese edificio y los huérfanos tuvieron el calor suficiente para vivir. Dios puede cambiar la historia en un santiamén. Lo cambió con Jesucristo. Por eso tenemos antes de Cristo y después de Cristo. La semana que cambió la historia. Con Dios todo lo puedes. Sin Dios no te aventures a hacer nada, porque es difícil que lo logres. Y si logras por casualidad alcanzar algunas cosas, son de corta duración, son efímeras. Por eso este principio es importante para tu vida, el principio de que tú y yo tengamos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos. Pídele grandemente al Señor que entre en tu vida y que entre en tu corazón, como nos declara la porción de la Escritura. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, y enfatizo en esta parte del versículo, porque yo voy al Padre. Palabra de Dios para ti. Incorpora a tu vida y a tu andar este principio, y verás cómo tu vida va a resplandecer y triunfar, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. Dios te bendiga.